¿Qué tal a toda la gente que escucha Lado B? Estamos con Alejandra Ortiz. ¿Cómo estás, Alejandra? Estoy bien, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a hablar de este libro llamado Un Trip de Ciencia Psicodélica. Ujú. Em, yo te preguntaría primero, digo, lo haces ahí en la introducción, explicas un poco el por qué, pero me gustaría que nos lo comentaras aquí. ¿Qué te Sí, llevó a impulsar, qué te impulsó más bien a escribir este libro? ajá. Pues creo que hay mucha ciencia sobre los psicodélicos súper interesante, Ajá. que le empecé como yo a leer y así, dije como, wow, esto está increíble. Y hay muchas historias también sobre los psicodélicos muy locas que se pueden justo cruzar con la ciencia. O sea, me resultó muy entretenido el tema. Y también creo que ahorita hay como un hype, como una moda cada vez más creciente sobre los psicodélicos, creo que Ujú. empujada también por las investigaciones científicas y sus resultados que son súper asombrosos, y que hace que haya, o al menos desde donde yo lo percibo, como dos polos. Un polo que es como el de, wow, son lo máximo y todos hay que volvernos chamanes y dar ceremonias de ayahuasca. Y el otro polo que es, son lo peor y si te comes un chocongo te vas a volver loco Ajá. inmediatamente. Y lo que la ciencia dice es que no son ninguna de las dos. Entonces, me interesa, o sea, lo que me interesa es que la gente le interese o no tener una experiencia psicodélica, o sea, independientemente de eso, que sepa qué es lo que dice la ciencia sobre estas sustancias, porque sí tienen muchos potenciales, y también que disfrute estas historias muy locas que hay alrededor de la ciencia de muchos psicodélicos. Claro. Y bueno, haces énfasis bueno, te consideras una científica, lo dices dices siempre, o sea, es como tu visión, pues, Uh -huh. y hablas de esta situación o, bueno, experiencia donde tú viviste en un lugar en Uh donde, -huh. pues, había como mucho pachamamismo, dices, ¿no? Sí. Así lo nombras. Ajá. Y estuviste un poco en medio de los dos mundos, Uh ¿no? Por -huh. decirlo de alguna manera. Eso también te dio otra visión, otra sensibilidad, no sé, te lo pregunto, digo, lo Sí, dices en el libro, pero me sí. gustaría que lo dijeras acá. Sí, pues justo, sí, soy científica y luego, por azares de la vida, pues conviví durante muchos años, sigo conviviendo con personas no solo no científicas, sino que más bien vienen de un mundo mmm, que eso yo le llamo como pachamámico, Ujú. con mucho cariño y respeto, que resume, digamos, como que tienen prácticas espirituales Ujú. diversas, que cuando yo me acerqué a esto, pues fue como muy ajeno para mí, pero me resultó también muy valioso. Es decir, vi mucho valor en muchas de las cosas que tiene este otro mundo lejano, al menos a la ciencia que yo conozco. Y parte de eso creo que también es un motivo para el libro, porque creo que puede haber mucho valor en habilidades, herramientas, conocimientos que tiene tanto el mundo científico como el mundo, entre comillas, pachamámico, Ujú. y que usualmente no se comunican. Y que hay ciertos temas que pueden servir como un puente entre estos dos mundos, y uno de estos temas son los psicodélicos, porque la ciencia que se está haciendo de los psicodélicos es muy buena ciencia, es súper rigurosa, se hace en institutos de investigación muy top del mundo, tiene resultados súper asombrosos, muy impactantes. Y los psicodélicos, pues le atraen mucho también a este mundo pachamámico, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que pueden servir de puente. Ajá. Y bueno, como bien lo dices, también hay un renacer, ¿no? En esta cuestión de los Uh -huh. psicodélicos, pero también creo que va de la mano, bueno, no creo, va de la mano con estas enfermedades que están tan de moda como puede ser la ansiedad o la depresión o las adicciones, ¿no? Y ahí es donde entra la psilocibina, Uh -huh. que de ahí, digamos que partes en el libro, ¿no? Me Sí, gustaría que uno hablar de sobre los eso. capítulos, Ajá. digamos que cada capítulo se trata de alguna historia relacionada con un psilocibélico, ¿no? Hay el LSD, psilocibina, DMT, hay uno de ayahuasca, del sapo psicodélico, en fin, Ujú. de las microdosis. El capítulo de la psilocibina se trata particularmente de las terapias asistidas con psilocibina y la investigación científica que hay de estas. La psilocibina es el psicodélico que tienen los hongos psilocibe, de los cuales hay muchos en México, son los que se conocen comúnmente como hongos mágicos o hongos alucinógenos. Es su sustancia activa, ¿no? Es el psicodélico que hace que cambie el sistema nervioso y que te da una experiencia psicodélica. Y es el psicodélico más estudiado en este siglo. Es del que hay más investigación científica, que tiene estos resultados que digo asombrosos o impactantes, porque mucha de la investigación que se hace es para precisamente el tratamiento de enfermedades mentales, condiciones mentales como la depresión, el síndrome de estrés postraumático, trastorno de suicidio compulsivo, pero sobre todo para la depresión, es Ujú. donde hay más investigación y más resultados. Y eso, los resultados son muy impresionantes en el sentido de que cuando comparan estas terapias asistidas con psilocibina con
fármacos antidepresivos comunes, o sea, como el escitalopram, la psilocibina resulta ser o igual o mejor con el tiempo que estos fármacos y además con un mínimo de efectos secundarios. En cambio, los antidepresivos pues sí tienen varios efectos secundarios que además es una de las razones por las que la gente no quiera tomarlos o deje tomarlos o cuestiones así. Con los psicodélicos, además, no es que lo tengas que tomar todos los días, ¿no? Ni siquiera una vez al mes, lo tomas 1 o 2 veces y sus efectos antidepresivos se sostienen. En las investigaciones lo que se ve es hasta 6 meses después. Eso viene en mi libro, pero acaba de salir hace un mes una investigación en la que estos efectos antidepresivos se sostienen hasta 5 años después, con 2 tomas, ¿no? O sea, no tienes que meterte psicodélicos todos los días, ni siquiera una vez al año. O sea, 2 veces y con eso ya, ¿no? Digo, no es nada más la toma de psicodélicos, sino la experiencia que tienes y las conversaciones que tienes después en terapia. Por eso Exacto. digo que son terapias asistidas con psilocibina, no nada más es la psilocibina en sí. Sí, de hecho haces énfasis en esta parte, ¿no? No es solo tomarlo, sino es primero hay como un análisis por parte del terapeuta, ¿no? Un acompañamiento cuando los tomas y una vez que ya pasó este proceso, también un acompañamiento en la toma de las decisiones, en lo que vas a hacer después de, ¿no? Haces mucho énfasis en esto, ¿no? Porque creo que eso es la gran diferencia, ¿no? El acompañamiento. Sí, es una de las grandes diferencias en general con los psicodélicos, que claro que se sabe y se explica aquí también en el libro cómo actúan en nuestro sistema nervioso, es decir, se sabe cuál es la química, la fisiología de por qué causan los efectos psicodélicos, Sí. pero las experiencias psicodélicas, es decir, la vivencia psicodélica, que es lo que finalmente es lo que da los beneficios terapéuticos o los maleficios, por así decirlo, si tienes un mal viaje, pero bueno, es una experiencia en sí misma, ¿no? Y esa experiencia no nada más depende de cómo actúa la sustancia en tu cuerpo, depende de tu contexto, digamos, de ti como persona, o sea, de cómo llegas a ese momento de la experiencia psicodélica, cómo estás respecto de tus emociones, en tu vida en general, de tu salud física y del contexto externo, o sea, con quién estás, qué música hay, cuántas más personas, o sea, todo en realidad. Y eso, como que la suma de eso, que es una cosa muy compleja, da la experiencia psicodélica, que es lo que está correlacionado con los beneficios, cómo sea esa experiencia. Entonces, los beneficios terapéuticos de los psicodélicos no tienen nada más que ver con cómo actúan en el cuerpo, como de cualquier otro fármaco. O sea, si a ti te dan una aspirina, pues da igual si estás con tus amigos o si estás solo en tu casa, ¿no? Va a actuar sobre tu cuerpo y va a hacer lo que hace la aspirina. Claro. Los psicodélicos van a hacer lo que hacen en tu cuerpo, pero la experiencia es lo que es la parte terapéutica y esa depende de otras cosas. Entonces, son las terapias asistidas con psicodélicos las que tienen los beneficios terapéuticos, que implican entonces no nada más la toma de psicodélicos, sino el acompañamiento desde antes de la toma, durante la toma y las conversaciones que hay después. Y también haces una explicación de cómo funcionan los psicodélicos en tu cerebro, ¿no? O sea, esta parte me gustaría que nos la compartieras, por favor. Doy muchas explicaciones en el libro, se trata de eso, ¿no? Como dar explicaciones científicas y tejerlas con historias interesantes y así. Sobre todo esto de la red neuronal por defecto. Ok. Pues a ver, los psicodélicos se parecen mucho a un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina tiene muchos efectos en el cuerpo, o sea, desde la digestión, tiene muchísimo que ver con la digestión, pero tiene también efectos cognitivos que tienen que ver con la regulación emocional, por ejemplo, con la memoria. Y hay diversos receptores de serotonina, o sea, de diversos tipos. Los psicodélicos, al parecerse mucho a la serotonina, se pegan a los receptores que tienen nuestras neuronas, a este neurotransmisor, pero a unos receptores peculiares que se llaman 2A, que están en una parte específica del cerebro, que es el córtex prefrontal, ¿no? Que es como hacia la frente del cerebro. Entonces llegan los psicodélicos en grandes cantidades, pues se pegan, y eso hace que el cerebro, o sea, que las neuronas empiecen a comportarse de una forma distinta a la usual, que empiecen a comunicarse entre ellas, sobre todo de una forma distinta a la usual. Sobre todo, lo que se ha visto en las investigaciones es en ciertas estructuras o partes del cerebro, una que se llama la red neuronal por defecto. Lo que hacen los psicodélicos con esta red es que hace que las neuronas que están, digamos, dentro de la red se desconecten
y se empiezan a conectar con otras que están fuera de la red. Es decir, propicia muchas conexiones distintas, porque esta red tiende como a conectarse en sí misma. Cuando la red neuronal por defecto está hiperconectada consigo misma, se ha visto que esto está correlacionado con cuestiones como la depresión, la ansiedad, el síndrome de estrés postraumático, es decir, todas las cosas que los psicodélicos se ha visto que tienen un potencial terapéutico. Entonces, lo que se cree es que precisamente el suavizar o aligerar esa hiperconectividad de la red neuronal por defecto hace que entonces puedas tener una experiencia no ordinaria de conciencia, que es la experiencia psicodélica, que te da perspectivas distintas a las usuales y que eso, junto con la terapia que tienes después, permite que las personas tengan unas vivencias, o sea, vivan al menos durante la experiencia psicodélica de una forma distinta, o sea, se experimenten a sí mismos de una forma distinta y que por lo tanto puedan tener percepciones o realizaciones diferentes sobre su propia vida, sobre sus emociones, sobre sus memorias, etcétera. El capítulo de la ayahuasca, ¿no? Bueno, hablas de la historia, de cómo pues, se, digamos, popularizó, ¿no? Pero también cómo empezó a haber un excesivo uso de la planta, digamos, a sacarla de su entorno. Y que pasa igual que con el sapo, lo explicas, ¿no? Con el sapo Sí, psicodélico. Sapo psicodélico. sí. Esta parte como de mercantilizar todo, ¿no? De llevarlo todo hacia el exceso, el capitalismo excesivo, lo que ha causado los daños también ambientales, en fin, también me gustaría que nos hablaras un poco de esta parte. Sí, los psicodélicos creo que tienen varios riesgos asociados. Claro que hay riesgos individuales que pueden ser muy importantes sobre la salud Claro, mental, sí. pero también tienen problemáticas sociales, políticas y ambientales. Entonces, eso es algo que también me interesa mucho porque creo que está, o sea, en estos polos que decía hace rato, justo el polo de, wow, sí, todos somos psicodélicos y si todos vamos a una ceremonia de ayahuasca, el mundo va a ser diferente y va a ser mejor. No necesariamente. O sea, no es así. Y además, o sea, actualmente también lo que se ve con datos es que el uso, por ejemplo, como comentas de la ayahuasca, pues sí está ya teniendo efectos ecosistémicos negativos en el Amazonas, en las dos plantas principales que hacen a la ayahuasca, ¿no? En México, el uso del sapo psicodélico, es endémico del desierto de Sonora, ya se está viendo que hay poblaciones que se están extinguiendo, es decir, extinciones locales. Eso quiere decir que no es que la especie se esté extinguiendo, o al menos no todavía, pero que en lugares donde antes había poblaciones sanas, ya no hay ningún sapo. Llevado por, digo, diversas cuestiones, pero una de ellas, el uso que se le da para, pues, psicodélico. Entonces, son dos ejemplos como muy claros, pero hay más, ¿no? O sea, el peyote en México también es otro ejemplo en el que no nada más el uso que se le da, sino también la agroindustria sobre los lugares en donde habita esta especie, hace que la especie aquí sí tenga un riesgo importante en la reducción de sus poblaciones. Entonces, esta pregunta me gusta mucho porque justo es algo que también me interesa del libro. O sea, sí, el libro tiene como muchas cuestiones así como de, wow, qué interesante, esta historia está súper loca, esto que dice la ciencia está súper asombroso, etcétera. Pero no, también hay que ver los problemas que hay asociados al uso, que te digo, no nada más son individuales, sino también son sociales, políticos y ambientales. Sí, o sea, razonar lo que está pasando y lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos recibido una invitación, por ejemplo, a participar en un ritual de sapo psicodélico, pero no nos preguntamos estas cosas, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿cuáles son las implicaciones que tiene mi interés o mi uso de psicodélicos? Sean psicodélicos naturales o sintéticos. Todo tiene implicaciones. Y vas más allá en el tema, por ejemplo, de la ayahuasca, mencionas de clínicas que son, digamos, construidas en esta zona, pero que son dirigidas por extranjeros y que también se hace una explotación de los indígenas en este caso, ¿no? También hablas un poco de eso. Sí, sobre todo como del colonialismo que se está viendo o bueno, que yo veo y otras personas que lo estudian, en como este renacimiento psicodélico o hype que hay renovado por los psicodélicos,
En México hay muchas clínicas de psicodélicos porque hay como unos hoyos legales que permiten que esto sea así. Y muchas de estas clínicas o centros son, o sea, lo pueden ver en internet, ¿no? Te metes y sus dueños son extranjeros y además incluso lo ponen en sus propias páginas que lo hacen en México porque si lo hicieran en otro país sería más caro. Claro, sí, Entonces sí. hay un patrón colonialista que tiene también sus implicaciones, que al final estas implicaciones en quienes pegan así hasta el final del latigazo, pues es en los que casi siempre pegan, que son las poblaciones más marginalizadas, que en este caso serían las naciones indígenas, a partir de las cuales sabemos de los psicodélicos. Sí, la homogenización de los gustos, ¿no? En algún momento dado también hablas un poco de eso, de cómo tenemos que, cómo llegamos a consumir de una manera irresponsable tal vez todas estas cuestiones. Y sí siento que hay que poner como mucha conciencia en eso, ¿no? Yo creo que sí, hay que poner mucha conciencia. Eso también es uno de mis intereses con el libro. O Ujú. sea, decidir como sí está muy chido, pues, que exista toda esta investigación, sí está muy chido la posibilidad de que en algún momento esto pudiera utilizarse para personas que lo necesitan. Em, pero también hay que tener mucho cuidado con las implicaciones sociales que esto tiene, con las implicaciones que una persona usuaria o una persona incluso nada más interesada o una persona como yo que escribe un libro de esto, Ujú. qué efectos puede tener en estas poblaciones que llevan cientos de años siendo castigadas, perseguidas por el uso de psicodélicos, ¿no? Que son naciones indígenas y que más tienen un montón de otros problemas. Claro, sí, sí, claro. Y bueno, eso un poco, no igual, pero hablas también de las microdosis, ¿no? Ujú. De las microdosis que podemos encontrar en los mercaditos, ¿no? Te Sí, venden un frasquito donde no hay, bueno, no hay acompañamiento, pero terapéutico me refiero, pero tú te preguntas, ¿realmente funcionan? ujú, ¿Realmente es una cuestión mental? sí. En fin, no hay tantas investigaciones, comentas también acerca de ello. Y te pregunto esto porque siento que hay como mucha efervescencia también en la cuestión de las microdosis. Hay muchísima efervescencia, sí, como dices, las venden por todos lados. A mí me salen en Instagram a cada Ujú, rato. ujú. Un Em, mercadito a la vuelta de mi casa sí, las venden. sí, sí. Es muy loco eso, ¿no? Ajá. Em, Ese capítulo me gusta mucho y yo creo que es de los capítulos que tal vez presiento van a hacer enojar a más Sí, gente, es polémico, es polémico. porque ahí sí, la pregunta científica, digamos, del capítulo es las microdosis. ¿Qué dice la ciencia? En realidad esa Ajá. es la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? Así es. Y como comentas, sí hay pocas investigaciones de microdosis, de psicodélicos, pero las que hay, lo que dicen es, no funcionan mejor que si te estuvieran dando agua. O sea, que no funcionan mejor que el placebo. El placebo, sí. Ajá. Que es interesante en sí mismo. O sea, en realidad el efecto placebo es una cosa interesantísima, Ujú. que también es algo que viene en ese Así capítulo. O es. sea, no por decir que no funcionan mejor que el placebo, quiere decir que no funcionan. Ujú. Lo que quiere decir son muchas otras cosas que más bien tienen que ver con cómo funciona nuestro cuerpo Ajá. relacionado con las expectativas, el contexto en el que estamos, lo que estamos pensando y que eso también dice mucho de cómo funciona la ciencia en sí. Entonces, por eso digo que ese capítulo me encanta, pero creo que también va a hacer enojar a mucha gente, sobre todo si venden microdosis. Y compran, ¿no? Y compran y consumen. Hay una anécdota, y que hablas de John Lennon, ¿no? Hablas de John Lennon, hablas Ajá. de la CIA, el proyecto MK Ultra, Sí, ¿no? sí. Que, bueno, pues en su momento tuvo, o fue bastante inhumano, ¿no? Horrible. No, me Sí. gustaría que hablaras un poco de esta anécdota que también aparece en tu libro. Es una anécdota que me encanta, que es que cuando Albert Hoffman, que fue quien sintetizó el LSD, que es como el primer psicodélico que conoció la cultura occidental, Ujú. eh, no, lo sintetiza, él trabajaba para un laboratorio que se llama Sandoz en Suiza, y entonces dicen, esto pues puede servir para algo, veamos para qué sirve, entonces empiezan a mandarlo, no era ilegal, en realidad todavía ni siquiera existía el concepto psicodélico, existe después de que se descubre el LSD. En fin, el chiste es que lo mandan como a psiquiatras, así como denlo a gente para ver para qué sirve. O sea, sabemos que hace cosas, pero no sabemos para qué sirven esas Ujú. cosas. Y entonces lo que se empiezan a dar cuenta con el uso que empieza a haber entonces del LSD es que había unas personas a las que les iba súper mal, o sea, que desataba como episodios
similares a la psicosis, muy parecidos a psicosis, y había otras personas a las que le iba súper bien. O sea que no solo se la pasaban bien durante la experiencia psicodélica, sino que después reportaban un bienestar o cierto tipo de insights o realizaciones, ¿no? Que les venían. Y la CIA, como que vio esto, también le llegó el chisme a la CIA en esos momentos, a la CIA, perdón, en esos momentos de que había como alguna sustancia, podía haber alguna sustancia que sirviera para controlar la mente de personas y dijeron, quiero, ¿no? O sea, sí. Controlar la mente de gente, quiero, me sirve. ¿Cómo es eso? Y compraron todo el LSD del mundo. O sea, lo hacía porque la única farmacéutica que lo producía era Sandoz. Entonces fueron con Sandoz y se lo compraron todo. Digo, después ya se empezó a producir de otras formas, pero en ese momento lo compraron, que fue en los 50, lo compró todo. Lo compró todo y lo empezó a repartir la CIA misma a universidades, a hospitales, a prisiones, que es donde se hicieron estos experimentos que dices, inhumanos, realmente. Sí, sí. Empezó también a darlo, o sea, empezó a abrir como instituciones filantrópicas, pero que en realidad eran una pantalla para que se hicieran investigaciones. De hecho, una de esas instituciones filantrópicas fue la que patrocinó el viaje de la pareja estadounidense que llegó con María Sabina y entonces descubrieron, entre comillas, porque digo, no es que lo descubrieran, ya lo usaban desde hace cientos de años varias naciones indígenas en México, pero que descubrieron para la cultura occidental a los hongos. Eso fue patrocinado por la CIA sin que ellos supieran. Entonces, bueno, hizo muchas cosas MK Ultra de ese estilo, pero esto de que hayan comprado todo el LSD, o sea, como lo digo en el libro, se volvieron una especie de dealer aberrante, porque realmente era quienes lo repartían a todos. O sea, todo el LSD le pertenecía a la CIA. Todo mundo que consumió LSD en esa época lo consumió porque la CIA se lo dio. Claro, claro. Ahora y de hecho cuando estaba leyendo el libro, sobre todo en la parte de la introducción, cuando hablas de la ciencia y el mundo pachamámico, digamos que no se mezclan, recordé a Jacobo Grinberg. ¿Crees que esa puede ser como la excepción? Yo creo que es un personaje controversial. Creo que tiene muchas cuestiones, digamos, hablando desde el punto de vista puramente científico, muy valiosas, y creo que tiene otras que como que se salen de eso, ¿no? Pero sí, tal vez sí podría ser otro puente. Y bueno, y también tiene unas historias loquísimas sobre su desaparición, por ejemplo. Sí, no, seguro viste el documental. Sí, exacto. No, te queda así como pasmado, el documental buenísimo, véanlo. Así es. Y bueno, mencionaste lo de María Sabina también, ¿no? También hay esta parte que no todo el mundo conoce y no todo el mundo se ha digamos, detenido a querer conocer. Cómo fue repudiada en su comunidad por el manejo que tuvo, tal vez no como una decisión de ella, ¿no? De todos estos conocimientos, como abrirlos, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos mitos alrededor de los psicodélicos, tanto mitos como como de que, wow, María Sabina y acabó súper bien con los gringos y tal, que no es cierto. O sea, en realidad María Sabina misma dijo que se arrepentía de dar ese conocimiento, que a partir de ese momento los hongos ya no tenían el alma que tenían, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero es algo así, y que ya no iban a servir, al menos de la forma en que servían, y acabó repudiada por su comunidad, estuvo encarcelada, incluso le quemaron su casa, porque empezaron a llegar muchísimas personas a Huautla en una especie, pues, de turismo psicodélico, que vemos actualmente también de otras formas, ¿no? Pero digamos que ese fue el inicio, que era un poblado muy chiquito, o sea, más chiquito de lo que es actualmente, donde además el uso que le daban y le siguen dando a los hongos psilocibe, pues es un uso que se remonta a cientos de años, que tiene que ver muy profundamente con su cultura, con su forma de practicar la religión, con su sistema médico. Y entonces no llega, o sea, llegaron oleadas, así existe como también los mitos, o al menos no comprobado, de que fue Bob Dylan y Walt Disney, pero el chiste es que sí llegaron un montón de gringos, pues. Sí. Y eso pues causa lo que actualmente causa cuando llega mucha gente turista a un lugar sin necesariamente el respeto que se tiene que tener. No lo digo que lleguen en mala onda, ¿no? Pero tienen efectos negativos. Entonces es por esto que se le repudió a María Sabina. Y que yo creo que es algo que digo que es como un mito, porque el mito fue, creo que, sobre todo mantenido por
por la pareja estadounidense y así de, no, todo bien y nuestra relación increíble y nuestra amiga María Sabina, y en realidad María Sabina pues se la estaba pasando súper mal. Sí. Como ese hay muchos mitos alrededor de los psicodélicos, que es, o al menos a los que tratan el libro, pues con evidencia se ve como no son así. Está también el mito, por ejemplo, del sapo psicodélico y de que tiene un uso ancestral por los seris. Cierto. Eso no es verdad. Cierto. Y eso también tiene implicaciones negativas. Y además la historia de su uso en realidad es más interesante que esa, creo. Sí. Y así, ¿no? También está el mito de que son súper malos los psicodélicos y de que si nada más, o sea, de que si te comes unos chocongos en una fiesta vas a quedar loco, pues también es un mito. O sea, bueno, sí puede haber riesgos, no quiero decir que no, pero no es necesariamente que te vayas a quedar loco por comerte unos chocongos. Claro, sí, sí. Tal vez el LSD, ¿no? Que es un poco... Ya ves si viste el documental de Daniel Johnston. Sí. En un momento, bueno, él tenía como ciertas condiciones y... Sí. Y cuando empezó a consumir LSD, pues sí fue como irreversible, ¿no? Sí, que eso es algo que se ve también en las investigaciones científicas y que, bueno, también lo saben las culturas que usan psicodélicos desde hace cientos o miles de años, que es que no son para todo mundo o no para todo mundo en toda ocasión, ¿no? Sí, hablas de frecuencia cardíaca incluso, ¿no? Por ejemplo, no son para personas que tengan condiciones cardíacas porque sube el ritmo cardíaco, pero tampoco para personas que tienen un historial familiar de esquizofrenia, de psicosis, de trastorno bipolar, porque se ha visto que para estas personas no es que los psicodélicos hagan que te dé esquizofrenia, ¿no? O sea, no es así la correlación, pero sí que se acelere su brote, por ejemplo, que es lo que seguramente le pasó a Daniel Johnston. Exacto, a Daniel Johnston. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hacerte un par de preguntas acerca de tus gustos musicales. Okay. De entrada, ¿qué fue recuerdas lo primero que escuchaste musicalmente hablando en tu vida y dónde fue? Yo creo que fue Bob Marley, porque a mi papá le gustaba mucho y me lo ponía. Wow. Es de mis primeros recuerdos, sí. Sí, y digamos, ¿qué fue lo primero que tú empezaste a consumir como música, a comprar, a escuchar? Pues desde chiquita me gustaba David Bowie, porque vi la película Laberinto y me gustó mucho. Claro, y a mi mamá le gustaba mucho David Bowie, entonces digamos que además tengo como una relación madre-hija y David Bowie. Y me sigue gustando muchísimo a la fecha. Los primeros discos que yo me compré yo así ya con mi dinero fue Alanis Morissette. Y Oasis. Oasis a la fecha me sigue gustando. Alanis Morissette le escucho muy poco, la verdad. Massive Attack, creo que también por mis papás es algo que a la fecha también sigo escuchando. Fui al concierto con mi mamá este año. Genial. Eso. Y de hecho lo que te iba a preguntar, en conciertos, ¿qué conciertos recuerdas así como con más cariño? Hay muchos. Los de Radiohead los recuerdo con mucho cariño. Conciertos de adolescente, me acuerdo que fui no me acuerdo qué aniversario de Café Tacuba, y también fue un concierto muy memorable. Me gustaba mucho Café Tacuba en ese tiempo. ¿Debió haber sido el del Palacio de los Deportes? No, fue en el Teatro Metropolitan. Ok. Los conciertos de Pulp, he ido como a 3, son divertidísimos y también tengo como recuerdos divertidísimos de bailar, o sea, como de si fueran una fiesta. Sí, me imagino. ¿Y qué es lo que estás escuchando ahora? Ahorita, ¿qué estoy escuchando? Pues escucho mucho a David Bowie. Escucho mucho a los Smiths. Estoy también escuchando como playlist de Halloween. Mira. Como de cosas como sesenteras, como Monster Mash y cosas así. Sí. Horror punk tal vez, ¿no? The Cramps y esas cosas. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, ya para terminar, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a tu libro así de manera breve? Pues si quieren leer sobre historias locas que tienen que ver con sustancias psicodélicas y que esas historias se tejen con investigaciones científicas, creo que si tienes interés o no en los psicodélicos, igual es un libro que puede resultar súper interesante.